a nombre del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, CENDA, y de su director, Hugo Facio, yo quiero agradecer al sindicato número 1 de trabajadores y trabajadoras de la universidad, a la Federación de Estudiantes, representada por su presidenta, y también a las otras organizaciones que han respaldado esta invitación, a Unidad Social de acá, del sindicato número 2 también, lo mencionaba la presidenta, y desde luego a todas y todos ustedes. Es un privilegio poder estar acá conversando con ustedes esta tarde acerca de estos temas que tanto nos preocupan. Y con franqueza, yo creo que sería mucho más interesante, tanto para ustedes como para mí, que hiciéramos de esto efectivamente una conversación. Y por lo tanto, yo voy a hacer una breve introducción y tal vez la presidenta puede, coordinar un debate, una cosa así, no un debate, sino que una conversación, me parece más adecuado. A modo de introducción, yo quisiera decir que los temas que están planteados en esta invitación en particular, que son el tema de la gratuidad en la educación y la condonación de las deudas estudiantiles, desde luego, por una parte, y el tema de las pensiones, por otra, son dos temas cruciales del momento actual, puesto que constituyen, a nuestro entender, dos de los grandes abusos que se han venido arrastrando desde la dictadura y que no han sido resueltos en los 30 años de democracia. Yo quisiera agregar, el otro abuso que a nosotros nos parece que complementa a estos dos, porque afecta junto con ellos a la masa trabajadora, y que es el endeudamiento, más bien la usura con el endeudamiento de créditos populares. Estos tres temas, es decir, estos tres abusos, significan que a los trabajadores y trabajadoras de Chile se les recorta un tercio del salario. No bien salen del pago, les recortan un tercio del salario. Más o menos un 10% supuestamente para el ahorro nacional, a través del ahorro forzoso en el sistema de AFP. Otro 10% es lo que pagan los estudiantes que tienen deudas estudiantiles o las familias que tienen que sustentar, la educación de sus hijos pagando por educación. Y finalmente les quitan otro 10%, o sea, la masa de intereses de créditos populares equivale, nosotros lo calculamos regularmente, equivale a otro 10% del salario, de la masa de salario. Y por lo tanto, no bien le pagan a los trabajadores, el empresariado en su conjunto les recorta un tercio de lo que les paga, puesto que estas tres cosas vuelven, al empresariado. Entonces, esto constituye en cualquier país del mundo un abuso gigantesco, puesto que el pacto social en todas las sociedades que ha habido en la historia
establece una regla fundamental. Y la regla fundamental es que las élites tienen cierta legitimidad para apropiarse de los excedentes del trabajo social, a condición de que cumplan con ciertas reglas, la primera de las cuales consiste en respetar escrupulosamente aquella parte del producto social que los trabajadores y trabajadoras, que son quienes generan todo el producto social, tienen derecho a quedarse para sostener a sus familias, incluidos ciertamente sus viejos. Entonces, el que en Chile se haya establecido como una práctica legal después de en la dictadura y que se haya mantenido en concertación, en democracia, el hecho de que es legal sacarles un tercio del salario a la fuerza de trabajo para financiar el ahorro nacional, así se dice, así se justifica. Y el ahorro nacional, claro, todos los países tienen que dejar una parte de lo que producen todos los años para reponer su estructura productiva, para hacerla crecer, en fin. Por cierto, hay que dejar una parte para eso. Pero ¿quién tiene que hacer eso? Los empresarios. Es decir, imagínense ustedes un caso específico en una empresa concreta que llegado a fin de mes, el dueño de la empresa le dijera a sus trabajadores: mire, tengo que reponer, no sé, la maquinaria o el camión o cualquier cosa, entonces le voy a recortar a ustedes el salario para que con ese dinero yo pueda reemplazar esta maquinaria. ¿Qué le dirían sus trabajadores? Le dirían: pero jefe, es decir, si para eso usted se queda con las ganancias, saque de las ganancias lo que corresponde y de ahí haga la inversión. Si usted quiere, nos da las ganancias a nosotros. Y ahí encantados, le pagamos el camión y varias cosas más. Pero como usted se queda con las ganancias, entonces usted tiene la responsabilidad de financiar el ahorro nacional íntegramente. Y así es en todos los países. Ahora, eso es responsabilidad de las élites, no de los trabajadores. Y respecto de los asuntos del espíritu, como se han llamado tradicionalmente, es decir, la educación, la cultura, la ciencia, el arte, siempre en la historia ha sido financiado esa parte de la actividad humana que nos hace seres civilizados, ha sido siempre financiada por el excedente social, nunca por los salarios, o lo que hoy día son los salarios, nunca por los trabajadores. Es decir, los salarios son estrictamente para que vivan los trabajadores. Y una regla de oro que respetan escrupulosamente todas las élites legítimas es que eso no se toca. Ellos se pueden quedar con las ganancias, con las rentas. La explotación, como se dice, es decir, la proporción entre, digamos, lo que se paga en lo que son los excedentes y lo que se paga en salario, puede ser alta o baja, pero la parte del salario no se toca. Sí se toca, en mi época, donde las cosas se llamaban por su nombre, había un concepto muy claro para definir esto, es decir, no contentarse con la ganancia de la renta, sino que a la vez meterle mano a los salarios. Eso se llamaba superexplotación. La superexplotación, hasta un estudiante de secundaria sabía en mi tiempo que no es solo una explotación grande, no. La superexplotación es que parte de los salarios se le recorte a favor de los empresarios. Y eso aquí en Chile se ha venido haciendo legalmente a través de estos mecanismos que he mencionado. Porque es legal que se recorte esto y que se destine durante 30 años a financiar empresas para después darle una miseria, ¿no es cierto?, a los pensionados. Aquella parte del salario que está destinada justamente, que son las cotizaciones previsionales, está destinada a lo siguiente: es una ley que asegura que la generación de trabajadores activos, cada generación de trabajadores activos,
contribuye de modo igual en relación a sus salarios para sostener, a cumplir con su deber de sostener a sus propios padres y abuelos. Por eso existe esta ley, digamos, por eso se impone por ley el que haya esta cotización pareja para los trabajadores y solo para los trabajadores. Porque ustedes comprenden que este es un impuesto que se aplica a los trabajadores, pero que se aplica solo a los trabajadores, porque cualquier ingreso superior a los 2,2 millones de pesos está exento de este impuesto. Es decir, un gerente no paga este impuesto por todo lo que excede a los 2 millones de pesos. Entonces, este impuesto, que en realidad, como les digo, es su origen, aquí en Chile se estableció en 1924 en forma pionera, es la forma en que los estados modernos, las sociedades urbanas, cumplen con esta tarea que antes cumplía cada familia. En el campo, por ejemplo, ¿quién sostenía a los viejos? La familia campesina. Pero por cierto, la familia campesina sentaba en su mesa a su padre, a su abuela, que ya no podían trabajar, y compartían con ellos en igualdad de condiciones la sopa, la comida, qué sé yo, todo. Porque siempre ha sido, digamos, los trabajadores siempre han mantenido a sus mayores. Nadie más puede hacerlo. Es decir, toda esta cosa que aquí se dice que este sistema se justifica porque vas a ver muchos viejos en el futuro, es una cosa que no tiene ninguna racionalidad. Ninguna racionalidad. Porque si hay más viejos, la generación de activos va a tener que destinar más pan, más servicio, más salud para atenderlos. Pues. Y si no lo hacen, se mueren. Porque ¿quién más puede proporcionar esas cosas a los viejos como no son los activos? Va a venir un banquero a arreglar los dientes, digamos, a un viejo, o va a venir un banquero a prepararle el desayuno al viejo. No, pues. ¿Quién lo va a hacer? Un trabajador en actividad. Entonces, si hay más viejos, bueno, hay que destinar una proporción mayor. Punto. Igual que si hay más jóvenes, ¿qué se va a hacer con ellos? Si en una sociedad hay muchos jóvenes, como era Chile, por ejemplo, en 1970, en que la mayoría de la sociedad estaba compuesta por jóvenes, hoy día es como un tercio, pero en ese tiempo era, digamos, la abrumadora mayoría de la sociedad estaba compuesta por jóvenes. Bueno, ¿y qué es lo que hacían los trabajadores activos? ¿Y qué es lo que hacía el Estado, digamos, con el trabajo de los trabajadores activos? Asegurarle a esos jóvenes que tuvieran, ¿no es cierto?, en primer lugar, atención médica, que tuvieran medio litro de leche, que tuvieran educación gratuita, etc. Eso es lo que hacía y cumplía de esa manera con su deber la generación de trabajadores activos. Y por cierto, la proporción de trabajadores activos con los trabajadores no activos, digámoslo así, es decir, los jóvenes, los inválidos y los viejos, en ese tiempo era mucho más pesada la carga que tenían los activos. Fíjese usted que en 1970, por ejemplo, 12 trabajadores activos tenían que mantener a un viejo, pero tenían que mantener a 14 niños. O sea, 12 tenían que mantener a 15. Y hoy día son 6 trabajadores, digamos, activos, 3 mujeres, 3 hombres, tienen que mantener también a un viejo, pero solo 2 niños. Es decir, 6 tienen que mantener a 3. Y sin embargo hoy día nos dicen que no puede haber pensiones porque estamos muy viejos. No es esa la realidad. Y naturalmente costaba muchísimo más trabajo, ¿no es cierto?, cosechar el trigo para preparar el pan y alimentar a esos 15 personas, ¿no es cierto?, que es lo que cuesta hoy día. En ese tiempo el trigo se segaba con hechonas, se echaba en sacos, cargaba a hombro, es decir, hoy día una cosechadora hace todo eso con bastante comodidad de un trabajador. En ese tiempo eran decenas de campesinos que trabajaban haciendo eso mismo. Y sin embargo lo hicieron.
Es decir, cada generación tiene naturalmente el deber de hacer esto. Y bueno, y este sistema está basado, ¿no es cierto?, en la, digamos, idea de que esa parte del salario de las personas, el que está destinado a cumplir con ese deber, se lo han venido apropiando los empresarios desde hace 4 décadas, o 4 décadas, lleva esto ya desde 1980. Ahora, el abuso que esto significa es gigantesco. De hecho, es tan grande que la mejor manera de verlo es calcular qué significaría terminarlo. Fíjense que yo me voy a permitir hacerles este cálculo, porque en la institución donde trabajo acaba de hacer pública una propuesta de base para, digamos, resolver el problema de pensión. Bueno, ¿y qué es lo que se dice eso? Si se establecen estos principios, que son los principios de cualquier sociedad moderna, en primer lugar, que no se pueden usar las cotizaciones previsionales para ningún otro fin que no sea aquello que fueron originalmente destinadas, es decir, para garantizar que cada trabajador aporta lo mismo proporcionalmente a sus ingresos para sostener a sus viejos. Ese es el único estilo. Eso significa recuperar, ¿no es cierto?, las cotizaciones que hoy día se apropian las AFP. Bueno, ¿y saben cuántos son esas cotizaciones mensualmente? Fíjese usted, a cada persona se le descuenta hoy día más o menos el 13% del salario. A cada persona activa. Pero ¿saben ustedes cuántas son las personas activas que cotizan cada mes? Son 6 millones. Entonces, el 13% del salario de esas personas, veamos cuánto es. ¿Cuál es el salario promedio de esos 6 millones de personas que cotizan todos los meses? 820.000 pesos era el promedio en septiembre de este año, que es la última cifra disponible. Bueno, sáquenle el 13% a 820.000 pesos. Son más de 100.000 pesos. Por lo tanto, a cada uno de los 6 millones de trabajadores que cotizan todos los meses, y crece esto todos los meses, le descuentan 100.000 pesos. Multipliquen 6 millones por 100.000 pesos. Es una multiplicación sencilla. Es algo así como 600.000 millones de pesos al mes. Eso multiplicado por 12 es algo así como 7,6 billones de pesos al año. Y eso es algo así como 10.000 millones de dólares al año. Eso es lo que en este momento se están embolsando las AFP. 10.000 millones de dólares por año. Y por lo tanto, si se termina este sistema, si todo el mundo se vuelve al Instituto de Previsión Social, al IPS, que se encarga de recaudar las pensiones y de pagar las pensiones, actualmente el IPS recauda más que cualquier AFP, porque recauda todas las cotizaciones del FONASA, y el FONASA está el 85% de la fuerza de trabajo en el FONASA, y por lo tanto recauda mucho más el FONASA que cualquier AFP. No hay ninguna AFP que tenga el 85% de la fuerza de trabajo como afiliado. O sea, el IPS en ese sentido es mucho más grande que cualquier AFP. Y resulta que el IPS paga más pensiones que las que pagan las AFP. Pensionados por AFP hay más o menos 1,5 millones. Bueno, pero en el IPS están todas las pensiones solidarias, que son como 700.000, después las pensiones del sistema antiguo, otras 700.000, pero además están ahí todas las otras pensiones, digamos, de reparaciones y todas esas cosas. O sea, en total el IPS paga más pensiones que las AFP. Por lo tanto, a costo muy bajo, puede hacerse cargo de la recaudación y del pago. Y para llevar las cuentas, tiene perfectamente la capacidad de administrar las cuentas, porque de hecho la Superintendencia de Pensiones procesa todos los meses todas las cuentas.
todos los datos, de hecho, que yo les estoy dando, que les ruego que aquellos que tengan interés en profundizar pueden verlo en www.sendachile.cl. Ahí nosotros tenemos un informe que se llama I+6 y lo actualizamos todos los meses, los días 15. Todas las cifras que le voy a dar las actualizamos en base a la información, digamos, oficial, de 14 millones de afiliados a los distintos sistemas de previsión del país. 14 millones. Y resulta que 14 millones de personas son toda la población mayor de 16 años. O sea, las cifras que les estoy dando son el resultado de un censo virtual de toda la población mayor de 16 años, identificada con RUT, nombre y apellido. Son 14 millones de fichas de trabajadores activos, pasivos, en los sistemas de previsión. Bueno, el resultado de eso, digamos, es que, de paso, algunas cosas interesantes que yo creo que es bueno compartir a partir de esa información. Este censo, ¿qué es lo que arroja todos los meses? Arroja una población que tiene, le digo, son 14 millones, de los cuales hay 3 millones jubilados. La mitad más o menos por el sistema público y la otra mitad por la AFP. 3 millones. Son 2/3 de ellos mujeres. O sea, cuando hablamos de jubilados hablamos principalmente de mujeres, que a la vez son discriminadas en el sistema de AFP porque a igualdad de, digamos, vida laboral, sacan un 30% menos que los hombres. Bueno, y el resto son 11 millones de trabajadoras y trabajadores activos. Ahora, esos 11 millones son el nuevo rostro del pueblo de Chile. ¿Y cuáles son sus edades, por ejemplo? Fíjense que 2/3 de esos 11 millones no han cumplido los 46 años. 2/3. Y casi la mitad no ha cumplido 36. O sea, en realidad no es la mitad, el 42% no ha cumplido 36 años. Es decir, una fuerza de trabajo muy joven. Y esta fuerza de trabajo, todos los 14 millones, ¿qué es lo que son desde el punto de vista de su vida? ¿Cómo de dónde obtienen sus ingresos? Son todos trabajadores asalariados. Ya les repito que todos tienen una ficha en los sistemas de pensiones. Y descontando solo los que están en las pensiones básicas solidarias, digamos, que son pensiones no contributivas, todo el resto ha contribuido durante su vida laboral, los jubilados y los que están en actividad, a los regímenes de pensiones. Pero las contribuciones las hacen cuando obtienen un empleo asalariado. Es decir, este país que las autoridades, sin ningún respeto, ¿no es cierto?, lo tildan de, el presidente dijo que eran nuestra clase media. Bueno, su clase media resulta que son 14 millones de mujeres y hombres dignos, altivos y alzados hoy día. Eso es lo que son. Y trabajadores asalariados. Y que entran y salen constantemente de 6 millones de empleos asalariados. 6 millones de empleos asalariados. Y los 11 millones de activos entran y salen de tal modo de que al cabo de 2 o 3 años todos han cotizado como trabajadores asalariados. En realidad no son todos, son el 98,5%, porque hay un porcentaje que cotiza como independiente, pero es bajísimo. Entonces, eso es la fuerza de trabajo. Esos son los que están hoy día alzados, pues. Y cuando uno ve a los jóvenes en las calles, ¿quiénes son? La moderna fuerza de trabajo chilena. A mí me llama la atención, por ejemplo, la diputada Camila Vallejo, ex colega de suya, y colega mía también de mi tiempo. Bueno, resulta que ella cuando habla
a los trabajadores, lo hace con entera propiedad, pues, porque ella no ha cumplido 36 años, al igual que casi la mitad de la fuerza de trabajo de Chile. Bueno, resulta que la fuerza de trabajo de Chile es la que crea toda la riqueza del país. Bueno, esta es, digamos, la fuerza de trabajo que está siendo en este momento súper explotada, porque cada vez que entra y consigue un trabajo asalariado, al salir ya le han cobrado, ya le han descontado, digamos, un tercio de su remuneración. Ahora, volviendo a esta situación de qué pasa si se terminan las AFP. Digamos, si se terminan las AFP, lo primero que haría el fisco, ¿no es cierto?, es recuperar esos 10.000 millones de dólares que son las cotizaciones. 10.000 millones de dólares es mucho dinero. Piensen ustedes que el plan de reactivación que aprobó el gobierno son 5.000, 5.500 millones. Bueno, las AFP se están llevando 10.000 todos los años. 10.000. Ahora, eso pasa al Estado, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, pero resulta que si el Estado se hace cargo de las pensiones, puede arreglar las pensiones, por ejemplo, duplicar las pensiones. Pero si arregla las pensiones, se ahorra también los cuantiosos subsidios que entrega a las pensiones. Y los subsidios directos e indirectos que el Estado entrega a las pensiones, a AFP, sobre todo bajo la forma de bonos de reconocimiento, aportes previsionales solidarios, que son subsidios directos, que paga todos los meses, o planes de retiro, por ejemplo, que también son muy cuantiosos. Esta universidad, por ejemplo, no se retiran los profesores si no tienen un incentivo al retiro, porque las pensiones son tan malas que, por supuesto, es necesario darle a las maestras, a los profesores, a los académicos, a los funcionarios un incentivo al retiro. Pero cada incentivo al retiro son muchos millones de pesos que pagan en el país en general. El Estado destina a esto una cantidad enorme de dinero, pero esta universidad también tiene que destinar a eso una parte muy importante de su presupuesto. Es decir, esta universidad está subsidiando con su presupuesto al sistema de AFP, porque las pensiones son tan malas que la universidad tiene que destinar una parte de su presupuesto a pagarle un cuarto del sueldo a los profesores, o la mitad del sueldo, no sé cuánto era hasta el año 2000 y tanto, y lo sigue pagando hasta el día de hoy. En fin, o sea, los problemas económicos de esta universidad, por decirlo de alguna manera, se beneficiarían extraordinariamente, o sea, disminuirían extraordinariamente si se arregla el problema de las pensiones. Ahora, pero le pasa lo mismo al fisco. El fisco se ahorraría unos 3.000 millones de dólares por ese concepto. O sea, ya llevamos 13.000. Ahora, resulta que el sistema de AFP tendría que seguir aportando lo que aporta al sistema de pensiones neto hoy día. Por ejemplo, la gente que tiene rentas vitalicias ya le entregó a la AFP todo su fondo de pensiones al momento de jubilar, perdón, no a la AFP, sino que a la compañía de seguro, y la compañía de seguro se comprometió a darle una pensión vitalicia hasta que fallezca. Bueno, ese dinero va a tener que seguir aportando. Y ese dinero son aproximadamente otros 3.000, un poco menos, millones de dólares por año. Todo eso vamos sumando como ingreso del fisco. Por supuesto que el fisco tendría que hacerse cargo del pago de pensiones. Bueno, y el pago de pensiones son más o menos 5.000 millones de dólares. O sea, ya con eso solo le sobrarían al fisco, digamos, mire, casi los 10.000 millones completos. Ahora, pero resulta que a la vez el fisco puede hacerse cargo a partir de ahora del negocio de las rentas vitalicias. Y el negocio de las rentas vitalicias es la manera en que un puñado de grupos se apropia del dinero de las cotizaciones. ¿Cómo opera este esquema? Opera de la siguiente manera. Ya lo veíamos, cuando una persona jubila, entonces su fondo de pensiones pasa a la compañía de seguro, que es privada. Y pasa a la propiedad de la compañía de seguro. Y la compañía de seguro se compromete con un papel a devolvérselo en cuotas hasta que fallezca. Así funciona.
Pero ¿cuántas personas jubilan cada mes por renta vitalicia? Jubilan aproximadamente 4.000 personas. Ahora, ¿y cuál es el fondo de pensiones promedio de esas 4.000 personas? Aproximadamente 60 millones de pesos. Ese es el fondo de pensión. Y por lo tanto, digamos, multipliquen nuevamente, si son tan gentiles, 4.000 por 60 millones. ¿Cuánto les sale? Yo les puedo dar el dato, son 240.000 millones de pesos. Y ya les dije que las cotizaciones son 600.000 millones de pesos que se recaudan. O sea, en otras palabras, de las cotizaciones que se recaudan cada mes, pasan a las compañías de seguro por este concepto todos los meses directamente en moneda contante y sonante aproximadamente la mitad, porque a esos 240.000 hay que sumarle otros 60.000 que es el seguro de invalidez y sobrevivencia, que es otro negocio que tienen las compañías de seguro. Por lo tanto, es exactamente el 45% de las cotizaciones que pasa directamente a las compañías de seguro. Todos los meses. En un año, eso significa, ya les dije, las cotizaciones son 10.000 millones de dólares, la mitad son 5.000 millones de dólares, que pasa directo todos los meses, cada año, a las compañías de seguro.